Decimos, ok, como ya es sabido y conocido, bastante aplicado, nuestros cuadros histológicos comparativos, título del mismo, en este caso nos dice histología del tejido conectivo especializado fluido, que tanto les he insistido y que entre paréntesis es a lo que conocemos coloquialmente de forma general, como la famosísima sangre. Ok, perfecto. Ahora, si se fijan, también tenemos pues nuestros respectivos titulares o los encabezados de las 5 columnas que están representando nuestro cuadro. Y en la primera columna, aquí, si se dieron cuenta, que yo sé que sí, porque son bien listillos, dice elemento. Adelante, ¿alguien tiene por ahí algún comentario o era ruido de fondo? O tal vez alguien ya de los que nos hacían falta pendientes de que se conectaran, ¿no? Bueno, pues entonces prosigamos. Elementos formes. Yo creo que hasta aquí ya nos queda claro. Por eso está la primera columna y si se fijan, todas las opciones que se encuentran en esta sola columna, en la primera, todas y cada una son células. Digo, hasta ahí yo creo que sí lo notaron. Si no, pues aquí lo estamos mencionando. Entonces, en términos sencillos, nuestra sangre, es decir, todo lo que implica ese líquido, o sea, todo lo que se encuentre disuelto en circulación, eso a lo que llamamos sangre, que es, nosotros le denominamos, y yo se los inculco de esa forma para que lo relacionemos y nos quede claro, es un tejido y es fluido, no se nos olvide nunca la palabra fluido. ¿Por qué? Porque se encuentra disuelto en el plasma sanguíneo, que ya lo sabemos y lo conocemos perfectamente bien, que es esta agua con sales y un poco de proteínas y todo esto lo tiene revuelto ahí mezclado y se mantiene en circulación. Entonces, ese tejido no es únicamente el plasma, ojo, ese es el medio, o sea, ese es el fluido, ese es el líquido, ese es en donde se encuentra todo esto que conocemos como células. No se encuentran adheridas como en otros tejidos, que por ejemplo, bueno, para no confundirlos, pero también podríamos considerarlo como parte de sus organelos, un desmosoma. Digo, no se lo aprendan, no hay, digo, si quieren, ¿verdad? Los desmosomas son esos como ganchitos que permiten que las células se conecten una con otra y no se muevan y ahí se queden. Acuérdense que alguna vez platicamos acerca del escorbuto. El escorbuto precisamente es el que fomenta que se mantengan esas uniones celulares. Si no tenemos escorbuto, es decir, el ácido cítrico, pues entonces, ¿qué creen? Se debilitan esas cohesiones o esas uniones concatenadas entre una célula y la otra, y pues nos vamos desbaratando lentamente de manera de una agonía, vamos despedazándonos de adentro para afuera, ¿verdad? Pero bueno, punto y aparte. El caso es elementos formes, que son únicamente células. Así es como diferenciamos o como estudiamos de una manera apropiada, sistemática, nuestro tejido conectivo especializado sangre, fluido, perdón, sangre. ¿Por qué? Porque acá lo que acabamos de decir, pues presenta el plasma sanguíneo, pero ese plasma sanguíneo está diluyendo todas las demás células que conforman nuestra sangre. Y aquí empezamos entonces, primer columna, ya sabemos entonces, elementos formes, inmediatamente lo que tenemos que relacionar es las células sanguíneas, se acabó. Siempre que escuchemos elementos bueno, depende de qué estemos hablando, ¿verdad? Pero si estamos hablando de fisiología, sobre todo de histología y específicamente hematología. A ver, pregunta general, ¿qué significa la hematología? Ya lo saben. Logos, estudios o tratado. ¿Hema qué es? Y no es un nombre de pila. Sangre. Por lo consiguiente, los dos términos hematología, ¿qué quiere decir? Estudio de la sangre. Efectivamente, el estudio, el tratado, todo lo que tiene que ver el compendio, el análisis de nuestra sangre, efectivamente. El análisis, es decir, la descomposición, yo les doy siempre el ejemplo para que no se les olvide. Un análisis es romper Kinder sorpresas o romper piñatas en términos burdos. ¿Por qué razón? Porque estamos analizando, acuérdense de lisis. Lisis es destrucción, degradación, separación. Entonces, análisis, rompemos ese contenido para verlo minuciosamente de qué está compuesto. De la misma forma, si rompemos el Kinder sorpresa, que lo que le llamamos sangre, vamos a tener todo el plasma sanguíneo, que es ese líquido que disuelve a todas las células, y los elementos formes, o sea, las células sanguíneas. Ok, entonces, ¿quiénes son esas células sanguíneas? Aquí ya las tenemos todas enlistadas. Ahora, si se fijan, en la parte superior tenemos únicamente eritrocitos y todos sus apelativos, o sea, todos sus seudónimos, todos sus sobrenombres o todas sus sinonimias para ser un poco más propios. Los eritrocitos, pues porque viene precisamente de las etimologías grecolatinas, eritros es rojo, citos son células, células rojas, también les denominamos como glóbulos rojos o también las famosísimas hematies. En la parte inferior, inmediatamente después de las más abundantes, que son estas que se encuentran parte de los elementos formes de nuestra sangre, son las plaquetas, las famosísimas
banditas o curitas que son las que nos ayudan a evitar precisamente o detienen hemorragias. ¿Por qué? Porque cuando se nos está escapando la sangre, pues entonces llegan las placas, dependiendo también el grado de severidad del daño, ¿verdad? Esto depende, también es variable. Pero en términos sencillos, entonces, a ver, pregunta general, ¿de dónde? Bueno, pues ahí está la respuesta, ¿no? ¿De dónde dijimos que provienen las plaquetas? Me pueden contestar varias cosas, o si se van de lo general a lo particular o específicamente a lo particular. Es más, para que lo relacionen, ¿de dónde vienen todas y cada una de las células sanguíneas? Ahí sí no hay duda. ¿No hicieron su tarea o ya se me desconectaron y se me fueron a desayunar y me dejaron hablando solo? No, sí, aquí están todavía. ¿De la médula ósea roja? Ok, perfecto, excelente, muy bien. Todas las células sanguíneas provienen de la médula ósea roja. Ok, pero ahora, más en particular, eso es, estoy correcto, digo, estoy de acuerdo y es correcto. Eso es en general, vámonos canalizando y vámonos a lo particular. Ahora, hablando de los trombocitos o plaquetas, que son su sinonimia, ¿de dónde en lo particular provienen estas plaquetas? Ok, sí, se albergan en médula ósea roja, pero estas en particular, ¿de dónde salen? Las plaquetas, pregunta general. Ahí está la ¿Del hígado? respuesta. ¿Del qué, perdón? ¿Del hígado? No, a ver, no leyeron su cuadro, me lo están demostrando. Aquí dice, a ver, tiempo en circulación, todavía ni siquiera vamos a la cuarta columna, pero aquí dice, ¿cuánto más o menos duran? Esto es una media aritmética, o sea, es un promedio. La literatura puede haber discrepancias, es natural, es normal, no significa, es que en tal lado dice esto, bueno, y en otro lado vas a decir otra cosa. Pues sí, porque pues esos son sistemas biológicos, por eso nos basamos en la media aritmética. Es lo que les digo, no es exacto, es preciso, por eso el otro día estábamos haciendo la aclaración entre estos dos términos. A ver, Karina, por favor, ¿nos puede recordar qué significa exacto y qué significa preciso? Eh, Era que exacto siempre es el mismo valor y preciso el valor entra en un rango. Algo así era. Excelente, pues eso es, no es algo así, perfectamente lo acaba de definir. Por ejemplo, exacto, si yo dijese, pues nuestros eritrocitos siempre exactamente solo tienen que durar 100 días, por ejemplo. Si después de 100 días siguen funcionando, es una anormalidad. ¿Por qué? Porque tiene que ser exacto. Si duran menos de 100 días, también es una anormalidad, es algo atípico, porque no están siguiendo la exactitud de siempre solamente al cumplir 100 días se tienen que retirar. Pero en cambio, si decimos, tienen un rango, puede ser desde 100 a 130 días, en promedio lo dejamos en 120, entonces es preciso. ¿Por qué? Porque no significa que contengamos una anormalidad, una enfermedad, un desequilibrio en nuestra hemostasia, en nuestra homeostasis, es decir, en nuestro equilibrio, en este caso con la fabricación o producción de nuestras hematies, es decir, los eritrocitos. ¿Por qué? Porque caen perfectamente bien en ese rango que es total y completamente normal, que es desde un rango mínimo a un rango máximo y tenemos una media que serían de 120 días, más o menos es preciso, no es exacto. Perfecto, muy bien. Entonces, solo para contestar lo que de dónde vienen las plaquetas, aquí dice, miren, provienen de una célula muy característica que también se alberga en médula ósea roja, el famosísimo megacariocito. Pero bueno, punto y seguido. Entonces seguimos con la primera columna. Entonces, si se fijan, en la parte superior tenemos únicamente a estas dos. O sea, los eritrocitos o los glóbulos rojos, que dicho sea de paso, son los que presentan mayor concentración de la sangre. O sea, son las células más abundantes de nuestro tejido conectivo especializado fluido. Sangre, pues. Y después continuamos con plaquetas o trombocitos, que estas dos, es decir, eritrocitos y plaquetas, no tienen nada que ver con las células de defensa. Ojo, por eso están aquí representadas al comienzo, porque de estas hacia la parte inferior, todas las que les van a seguir estos, por eso les puse leucocitos al comienzo en su titular. Si se fijan, estos no lo presentan porque en teoría, bueno, vienen seguidos con este cuadrito de acá. Pero todos estos, para que no haya dudas, ojo, reiterando, las mayores células en concentración o en cantidad en la sangre son los eritrocitos, hasta ahí no hay dudas. Luego tenemos a nuestros fragmentos de citoplasma provenientes del megacariocito ubicado en médula ósea roja. De hecho, vamos contestando de una vez. Entonces, órganos productores.
Aquí, bueno, Karinita ya partió. Natalia, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Sí nos escucha o ya se nos fue a desayunar? ¿Cómo? Yo creo que sí se nos fue a desayunar, ¿verdad? Bueno, pues ni modo. A ver, entonces, Carol, buenos días, ¿nos escucha? ¿O también se nos fue a desayunar? No puede ser, les digo. Pues no sé quién Yesenia, buenos días, ¿sí está con nosotros? Sí, buenos días. Excelente, perfecto, salvó al género femenino de que no son tan irresponsables. A ver, entonces, por favor, Yesenia, ¿de dónde se originan? Ahora sí, recapitulando todo, las plaquetas o también conocidos como trombocitos, aquí para contestar esta última columna, órganos productores. Los productores, pues yo lo dejé como sistema esquelético, médula ósea roja. Efectivamente, pues no hay otra, ¿verdad? Porque si le pusiéramos Mm. que si el vaso, que si el timo, que si el páncreas, pues todo eso es incorrecto. Claro que no tiene nada que ver con las plaquetas. Las plaquetas se originan bueno, son fragmentos, empezando por allí. De hecho, aquí dice precisamente características. Ok, ¿qué es una plaqueta? Bueno, fíjense, vamos explicando, ¿no? Bueno, vamos a terminar nada más para terminar de contestar esta segunda parte de la primera columna de las plaquetas. Sí, así es, efectivamente. Muchísimas gracias, Yesenia. Tiene toda la razón. Las plaquetas provienen del sistema esquelético. Ojo, habíamos acordado, mencionamos y por ahí para que no me los chamaquien, el sistema esquelético también se considera un órgano por las funciones que ya conocemos que presenta, que tiene y que siempre va a estar desempeñando hasta que dejemos de existir. Y como es un tejido de secreción, es decir, bueno, en este caso porque están emitiendo las células sanguíneas, por esa razón, aquí al ponerle en la columna órganos, ojo, es para confundir, porque en todo caso tendría que decir únicamente órgano productor, pero bueno, con eso nada más se entiende. Es el sistema esquelético y en específico dónde se está albergando la médula ósea roja. Ahora, aquí les puse precisamente como para aclaración, ok, sí, de manera general se puede decir sin temor a equivocarnos que las plaquetas sí se originan en médula ósea roja, pero tienen una célula precursora importantísima que es la que las está originando, las produce y las manda a circulación. ¿Quién? Precisamente aquí lo estamos señalando, el megacariocito. Excelente, entonces regresando ahora, estos son los elementos formes, todos los que están en la primera columna. Ya los menciona. Bueno, eritrocito rápidamente, características, pues ya las conocemos perfectamente bien. Son aquellas células que están transportando el átomo de hierro, que tiene afinidad con los átomos de oxígeno. Atención, por eso se le pega el oxígeno diatómico, por eso se le pega el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque sigue teniendo el oxígeno, tiene O2 en los dos casos. Nada más en el segundo, es decir, en el dióxido de carbono se le pega el carbono, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque es parte del proceso del metabolismo de nuestras células que están desechando esos compuestos. Entonces, tiene el átomo de hierro, que es muy afín, por eso tenemos la característica tonalidad o el color rojizo de nuestra sangre, de nuestro tejido conectivo especializado fluido. Número 2, ¿quién es el que está albergando o conservando o teniendo este átomo de hierro en su contenido, en su interior? Pues es la proteína que conocemos como hemoglobina. ¿Por qué se llama así? Hemos, prefijo de la sangre, globina, porque es una proteína globular. Es un tetrámero, es decir, 4 unidades globulares que en el centro se encuentra adherido el hierro. Ahora, nada más si lo quieren relacionar para que no se les olvide, digo, nada más como cultura general, la proteína que nosotros conocemos como hemoglobina es exactamente la misma que presentan las células fotosintéticas, que es la que conocemos como clorofila. Fíjense nada más que interesante, son exactamente las 4 estructuras de proteína globular. La única diferencia entre las plantas y nosotros, y con esta proteína, es que en nuestro caso, la hemoglobina en su centro tiene un átomo de hierro, este de aquí que es el que estamos señalando. En el caso de la clorofila, no es hierro, sino serían rojas. Digo, hay plantas que tienen tonalidades rojas, pero no tiene nada que ver en el caso de la hemoglobina y el hierro. ¿Por qué? Porque con ellas, la proteína que se llama clorofila, en su centro, el átomo central es el magnesio, no es el hierro. Entonces ahí ya son diferentes funciones. En nuestro caso, bueno, el transporte del oxígeno, ya sea oxígeno diatómico o en compuesto con la molécula del dióxido de carbono. ¿Quién se lo lleva? La hemoglobina, que tiene el átomo central de hierro.
Otra característica clásica fundamental en el caso de nuestros eritrocitos es que estos ya no presentan un núcleo. Claro que las precursoras, que es el reticulocito y que después maduran en el eritrocito, esas sí tienen núcleo, pues como todas nuestras células somáticas. Atención, que son eucariontes, ¿por qué? Porque presentan precisamente esta estructura que les da el nombre, que es el núcleo. Entonces, ya cuando son maduros, cuando ya están en circulación y están en la circulación mayor y la circulación pulmonar y están ahí constantemente fluyendo, estos eritrocitos ya no tienen núcleo. Por eso aquí una de sus características principales es que carecen del mismo. Tercer columna, función. ¿Qué tienen de función los eritrocitos? Número 1, ya la conocemos muy bien, el fenómeno del intercambio gaseoso que ocurre ¿en dónde? En alvéolos, en aparato respiratorio. La hematosis. Este es intercambio entre el oxígeno diatómico y el dióxido de carbono proveniente de nuestro metabolismo y el oxígeno diatómico proveniente del aire atmosférico. Se intercambian por difusión. Los eritrocitos ahí vuelven a sujetar, o bueno, en este caso el átomo de hierro contenido en la hemoglobina, sujeta el oxígeno diatómico, pasa de la circulación pulmonar al ventrículo izquierdo y ahí comienza la circulación sistémica. Y ahora sí, la difusión del oxígeno en todos y en cada una de las células de nuestros tejidos. Entonces, la hematosis, desglosándolo poquitín en manera general, pues es la hematosis es el intercambio gaseoso, pero ¿para qué nos funciona eso? Lo que acabamos de decir, para el transporte del oxígeno diatómico y el dióxido de carbono por el sistema vascular. Atención, ya conocemos muy bien quién es el sistema vascular, es decir, todas las conducciones, todas las mangueritas, toda la tubería, todas las venas, las arterias, las vénulas, las arteriolas y los capilares, que son los encargados de estar transportando la sangre por donde debe de ir, por su vía, como en el caso del trenecito, pues esa es la vía de la sangre, ¿verdad? Y finalmente, bueno, gracias a que no presentan ciertas estructuras celulares, pues les proporcionan gran flexibilidad, que es sumamente importante debido a que tienen que deformarse para poder fluir, transportarse y moverse por conductos pequeñitos, como en el caso de capilares, que ahí medio se van deformando y van pasando para no causar bloqueos y para que todos los eritrocitos pues sigan fluyendo. Entonces, esa es una de las funciones principales de nuestros eritrocitos en el sistema vascular, que no estén ahí ocasionando taponeos, ni embotellamientos, ni nada indeseable. Por lo consiguiente, pues presentan esta flexibilidad que les permite trasladarse por espacios bastante estrechos. Y la cuarta columna nos dice, en términos generales, más, menos tiempo en circulación, ¿cuánto dura su función? Pues en media aritmética, que es lo que nos estaba recordando por ahí nuestra estimadísima Karina en cuanto al término de exactitud y precisión, pues es preciso, no es exacto, ya sabemos. Más o menos 120 días duran en circulación. Ahora, hemocateresis o entre paréntesis, eriptosis, vamos a señalar esto. A ver, la hemocateresis, ¿dónde ocurre? Ah, pues ahí dice ya. Bueno, no, ¿para qué se los pregunto? Aquí dice, ocurre principalmente en vaso. Pregunta capciosa, ¿qué pasaría si nos extirpan el vaso? ¿Dónde se llevaría entonces ahora la hemocateresis? Pregunta general. En el hígado. Efectivamente, en nuestra glándula más inmensa de nuestro organismo. Y la última columna dice órganos productores, digo, quedó claro, pues el sistema esquelético, no hay más, no se pueden producir de ningún otro lado. Ahora podrían decirme, oiga, profe, pero usted había mencionado que la eritropoyetina y no sé qué. Efectivamente, pero esa es una sustancia química que estimula la producción de las hematies, no surgen de allí. Es como si le mandaran el mensaje al sistema esquelético y al recibir los precursores de los eritrocitos, le estén diciendo, oh, ¿sabes qué? Diferencíate de una vez, conviértete en reticulocito, expulsa el núcleo y te necesitamos que vayas en circulación, pero ya, era para ayer. Entonces, ese es el mensaje que se produce. ¿En dónde se produce la eritropoyetina? Pregunta general. Y sí se mencionó. Bueno, ahí les va una pista. ¿Cuáles son los órganos que sí filtran la sangre? El hígado, los riñones y el vaso. Excelente, Joe Septel. Y de entonces, de esos tres que nos acaba de recordar, ¿quién es el que produce la eritropoyetina? El hígado. ¿Quién da más, quién da menos? Los ¿El riñones. hígado? Efectivamente, en el caso, atención y cuidado, con la eritropoyetina, quien la va a estar produciendo es precisamente los riñones. El hígado produce muchas cosas, estoy de acuerdo, pero en el caso de la eritropoyetina no. Entonces ahí sí, con mucho cuidado, nada más es en el caso de riñón,
Produce la eritropoyetina, fomenta la producción de hemátides en médula ósea roja y por lo consiguiente maduran los eritrocitos para que entren en circulación sanguínea. Así de sencillo. Bueno, ya explicamos las plaquetas, bueno, nada más la segunda característica de las plaquetas, aparte de que solamente se trata de fragmentos de citoplasma, estos también presentan gránulos de sustancias químicas. Es decir, bueno, aquí podríamos inclusive utilizar una sinonimia. Bueno, para no confundirlos, pero yo lo voy a escribir. Si lo quieren escribir y lo quieren dejar así, no hay ningún problema, porque al final de cuentas es para ustedes la información. ¿Cómo dijimos que se le llamaba a las vacuolas chiquititas? Pregunta general. Vesículas. Efectivamente, entonces las vesículas, es decir, esto que también nosotros observamos como si fueran pequeñas puntitos o granulitos, están almacenando sustancias químicas que bien pueden fungir para en el caso de vasoconstricción o si bien para le llaman reclutamiento de muchas más plaquetas por el caso del gradiente de concentración de estas sustancias que son liberadas, que estaban contenidas previamente en las vesículas, o bueno, entre sinonimia, pues los granulocitos, perdón, los gránulos, ya estaba entrando con, ahorita vamos para allá. El caso es, términos sencillos, las plaquetas, su principal función, aquí está, bueno, secreción de sustancias químicas, ¿por qué? Porque presentan estas vesículas que las contienen, principalmente para reclutar a muchas más plaquetas y a lo que, órale, vénganse que aquí tenemos una fuga, la necesitamos tapar. Eso, ahora, pregunta general, ¿cómo le dijimos que se le llama entonces a ese fenómeno del mantenimiento? Ojo, mantener la sangre en su cauce, o sea, Hemostasia. Excelente, por lo consiguiente, las plaquetas son las principales o la punta de lanza o la primera línea para que se lleve y se efectúe y se realice la hemostasia. Es decir, en términos sencillos, ¿qué significa hemostasia? Joseph, por favor. Pues, Joseph. que la sangre se mantenga en sus conductos. Bueno. Ok, sí, estoy de acuerdo, pero implica todo un fenómeno que desenvuelve todas unas cadenas de cascadas de señalización, que al final, por ejemplo, si a usted se le forma aquí una costra, ¿cómo le llamamos a ese fenómeno? Coagulación. Efectivamente, entonces, para que tampoco no se nos olvide y lo relacionemos y nos quede súper claro. Cuando hablemos de hemostasia, primero que nada, ¿quiénes son los que entran en acción? Plaquetas. Pero si esto no es suficiente y se necesita formar algo más grande, un complejo que esté agarrando como si fuese una red ahí todas las hematies para que, órale, vénganse y formen todo un bonchecito, si me permiten el término burdo, o todo este complejo para poder taponear, para que funja como si fuese un parche y evitar que precisamente la sangre se siga saliendo de su curso o de su endotelio. Eso es la hemostasia. En términos sencillos y generales, el proceso de coagulación. Ahora dependerá del grado de severidad, porque no necesariamente tenemos que estar formando coágulos todo el tiempo. Dependerá si se necesita precisamente por el grado, por el daño, por la inmensidad del daño tisular o de la decisión o de donde se esté saliendo precisamente que esté ocurriendo la hemorragia, pero si es pequeña, si es controlable, simple y sencillamente con que las plaquetas entren en acción, estas van a taponear perfectamente bien esa fisura o esa filtración de donde se nos está saliendo la sangre para que ésta se recupere, se evite que siga ocurriendo y entonces siga funcionando de manera normal. Ahora sí, vamos a entrar, esto nada más, ojo, siguen siendo parte de los elementos formes, tanto eritrocitos como plaquetas, y todo lo que conocemos como leucocitos. En términos generales, ¿qué significa leucocito? Si lo saben. Términos grecolatinos. ¿Qué era leuco? ¿Son los glóbulos blancos? Ok, perfecto, así es. Entonces, leucocito, ¿qué significa leuco y qué significa cito? Y ya lo acaba de decir, nada más hay que diferenciar uno y otro. ¿Sí me explico? ¿Sí quedó clara la pregunta? Sí, creo que Leo era blanco o algo así. Por supuesto, así es, tiene toda la razón. Acuérdese que cito siempre tiene que ver con célula. Que si el osteocito, que es el miocito, que si el granulocito, bueno, en este caso ya vamos a entrar a hablar de ellos. Entonces, leuco significa blanco, los glóbulos famosísimos blancos. Ahora, ese es un término ahora a la inversa, en lugar de romper y analizar y hacer que se bueno, iba a decir se desparrame, pero se distiendan todos los conceptos y todo lo que compone ese concepto. Aquí los vamos a meter todos juntos, es a la inversa. O sea, todo lo que sea respuesta inmune,
Todos esos y cada uno dependiendo, aunque tengan diferentes funciones y constitución y sus gránulos de lo que sea de sustancias químicas, a todos ellos los vamos a unir, los vamos a juntar y los vamos a pretujar en un término, en un kinder sorpresa, que es al que le vamos a rotular leucocitos. En términos sencillos y generales, eso quiere decir células o glóbulos blancos. ¿Y para qué? En términos, a ver, pregunta general, porque yo sé que ya hicieron su tarea. ¿Para qué sirven los leucocitos? Términos generales, no vamos a entrar todavía en detalles que si son a granulocitos o si son granulocitos. ¿Para qué sirven los leucocitos? ¿Alguna idea? La última para que se vayan a desayunar. Son los que cuando te cortas van luego, ¿no? Como para evitar la hemorragia, ¿se puede decir? Ok, qué interesante observación nos acaba de compartir nuestra estimadísima Maja Daniela. En el caso de leucocitos, sí le doy la razón en que pueden acudir al daño, pero no son los que impiden que se detenga la hemorragia. Atención, por eso estábamos comentando en el caso anterior de nuestros trombocitos, o bueno, entre paréntesis, las plaquetas. Estas sí son las mediadoras o las encargadas de que se desencadene, se lleve a cabo el proceso de coagulación. O si es necesario únicamente el agregado plaquetario, o sea, para que funjan y que sirvan ahí como parchecito y que eviten que la sangre se siga derramando, bueno, que en este caso siga ocurriendo la hemorragia. Ahora, cuando el daño es más severo, pues ya se necesitan ahora sí la intervención de activadores, que si del fibrinógeno, para que la protrombina, que se forme la redecita de fibrin, etcétera, etcétera, toda una cascada de señalización, que es a lo que conocemos como la coagulación. Pero ahí los leucocitos, nada más orientando, no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, si queremos verlo de que cuando se está formando el coágulo y le dicen, ¿sabes qué, leucocito, macrófago, eosinófilo, quien seas? Vente para acá y métete para que hagas más bulto, para que hagas más masa, más contenido, más propio, para poder taponear y para formar la costra. Ese es exactamente el coágulo que cuando se seca se forma la costra. Por eso yo creo que todos hemos experimentado que cuando te da comezón y te la rascas y te arrancas ese tejido seco, que todo eso que conocemos como costra son bueno, en su mayoría, claro que van a ser eritrocitos, estamos todos de acuerdo porque son las células en mayor concentración de nuestra sangre, pero son un compilado, son un revoltorio de tanto eritrocitos, de plaquetas, de eosinófilos, de basófilos, de neutrófilos, de macrófagos, de mastocitos, de linfocitos, todos ellos, todos juntos ahí, haciendo de esta masa, haciendo bulto, formando lo que conocemos como la costra. Entonces, a sus órdenes. Entonces es como bueno, lo que ha dicho es como la protección, por ejemplo, si no sé, te da una infección, entonces es la protección de las infecciones. Efectivamente, por ejemplo, del rasguño, lo que está comentando. Ok, bueno, en ese caso sí, por eso les hacía la aclaración. Le damos la razón a nuestra estimadísima Daniela en el sentido de que, ok, si hay un daño tisular, se van a liberar sustancias químicas. Acuérdense que las sustancias químicas son los mensajeros entre células y les van a avisar a todas las células, oigan, el del organismo está dañado, necesitamos repararlo. Entonces inmediatamente suenan la alarma, estas sustancias químicas, los leucocitos se presentan, pero no porque quieran detener la hemorragia, porque a ver, ¿quién se metió? Porque ya hubo un daño, una laceración o una posible introducción de invasores, es decir, procariontes o protozoarios u hongos o lo que sea, que como son oportunistas, mientras se encuentren en nuestra epidermis, o si no nos lavamos bien o no nos bañamos, pues se van a empezar a acumular. Pero mientras se mantengan afuera del organismo, no nos infectan. Pero si nosotros nos cortamos, les estamos dando la puerta de entrada para que entonces ahora sí empiece la infección. Y como el cuerpo está reaccionando al decir, se está presentando una hemorragia, rápido, vénganse todos y vamos a detenerla. Entonces llegan las... te dicen que tienes de leucocitos tanto, o sea, más o menos cuál es la cantidad que tienes que tener. Eso dependerá muchísimo, es a lo que ahí vamos, con lo de la infección. En circulación usted tiene un nivel mínimo, no recuerdo la cantidad exacta, pero vamos a suponer 100,000 leucocitos por mililitro, ¿no? De sangre, más o menos, por decir un ejemplo, porque no me acuerdo la cifra exacta. El caso es, usted siempre tiene que mantener en circulación de patrullaje, pero cuando usted ya tiene una infección activa,
Es decir, que los procariontes como estos se reproducen rápidamente porque ya conocemos que su parte de su replicación es por fisión binaria, es asexual totalmente. O sea, hace que en 48 horas prácticamente usted ya puede desarrollar una septicemia. O sea, que en su torrente sanguíneo hay un montón de bacterias aprovechando los nutrientes que se están transportando en el sistema vascular. En ese caso, ¿usted qué cree que el cuerpo va a reaccionar? Pues entonces su concentración de leucocitos, claro que le va a hacer frente a la infección. Entonces se va a triplicar, inclusive hasta 4 veces más la concentración, porque tienen que erradicar al invasor. No se pueden quedar en una concentración baja para que digan, no, pues somos muy poquitos, no podemos hacerle frente, ya nos ganó la batalla, pues ya el cuerpo, el organismo va a sucumbir ante la infección, y de hecho son peligrosísimas las septicemias. ¿Por qué? Porque son procariontes que se siguen replicando, se siguen reproduciendo dentro de nuestro sistema vascular. Entonces eso es negativo, eso es nefasto para todo nuestro sistema. Por lo consiguiente, la respuesta natural de nuestra respuesta inmune es aumentar la concentración de 3 a 4 veces más para poderle hacerle frente y poder atacar y poder erradicar, en este caso, al invasor del que se trate, que si es normalmente son los procariontes, porque claro que en el caso de eucariontes, por ejemplo, protozoarios, o en el caso de los hongos, pues sí tardan un poco más en cuanto a su replicación. Si los comparamos, por ejemplo, ¿no? ¿Quién se prolifera más rápido entre procariontes o eucariontes? Pues los procariontes estarían aquí y los eucariontes acá. Entonces, no necesitaría invertir tanta energía al cuerpo o tantos recursos para triplicar o hacerlo 4 veces más la concentración de leucocitos en el caso de eucariontes, pero sí con procariontes, porque estos están replique y replique y replique. ¿Por qué? Porque tienen las condiciones adecuadas, están en el paraíso. Tienen una temperatura constante, 37 grados centígrados, tienen nutrientes abundantes que están circulando en sangre. Pues no quieren nada, simplemente se están replicando y reproduciendo sin parar. Por lo consiguiente, para responder a su pregunta, estimadísima Gloria, por eso cuando usted... adelante, ¿tendría otro comentario? No, nomás dije sí. Excelente. Ahorita para que ya se me vayan a desayunar. Entonces, cuando usted le hacen un análisis de sangre y le dicen, ok, va perfecto. ¿Por qué? Porque tiene leucocito, en el caso de neutrófilos, pero ahorita los explicamos que están aquí, porque claro que también dependerá la concentración de todos y cada uno de ellos. Pero el que siempre acude, así como en el caso de plaquetas, que son la punta de lanza o las primeritas que llegan para detener e iniciar la hemostasia, en el caso de los neutrófilos, ojo, leucocitos, ya sabemos, si rompemos ahora sí el Kinder sorpresa, hay muchísimos leucocitos de muchos tipos. Entonces, en este caso, el primerito que tiene que llegar a ese rasguño, a esa cortada, son los neutrófilos. Por lo consiguiente, si la infección no se propaga, se mantiene estable su concentración. Vamos a suponer nueva cuenta la cifra. Usted tenía o tiene 100,000 leucocitos por mililitro. Por lo consiguiente, pues es normal. Si usted se cortase y ellos llegan para reparar y para ver qué está pasando y patrullar y por si algún invasor quiso infectar, lo erradican y ya no pasa nada. Todo bien, todo sigue en su homeostasis. Entonces, depende de la infección que tengas, Efectivamente. es lo que vas a tener de leucocitos. Efectivamente. Sí. Por eso cuando le dicen, ¿sabes qué? A lo mejor no te sientes todavía mal, pero tienes una infección activa. ¿Por qué? Porque la concentración de leucocitos en el caso de hecho son como el estándar para saber si tienes o no, o a cualquier organismo, cualquier paciente, una infección activa. Si los tiene en condiciones normales, es decir, bajas, pues está sana, está saludable, usted no tiene ninguna infección, todo bien. Pero si estas se duplican o se triplican, le van a decir, oiga, ¿sabe qué? Señorita Gloria, pues tal vez no se sienta mal, pero su cuerpo en estos momentos está reaccionando ante una infección. Probablemente en un par de días más se empiece a sentir mal, pero es porque aquí los resultados le están demostrando que sus leucocitos neutrófilos están aumentando de concentración de lo que se considera normal. ¿Por qué? Porque cuando no tiene infección, tiene un poquito más bajo. Cuando está en una infección activa, claro que se duplica, claro que aumenta su concentración. Entonces, ahí sí, lo que usted nos estaba señalando, la cantidad de los leucocitos dependerá de si presentamos o no una infección activa. ¿Sí me expliqué? Sí. Excelente, estupendo, muy bien. Pues entonces entramos ahora sí de lleno con los famosísimos leucocitos, es decir, glóbulos blancos, pero son muchas cosas, son muchas, dependiendo de sus características. Atención, por eso aquí se les está poniendo, se les indica la segunda columna, características. ¿Por qué? Porque dependiendo, imagínense que les pregunten, a ver, ¿cuáles son los leucocitos que presentan gránulos de histamina? Y porque también, no, pero esta es histaminasa. No se crean, esta no sería una buena pregunta. A sus órdenes. ¿Qué le puso en
Ay, es que ya me quitó la pantalla. Pensé que era de asistencia, pero adelante, discúlpeme. ¿Qué le puso en fragmento de citoplasma en las Sí. funciones? Tiene toda la razón, qué bueno que pensé que ya habíamos terminado de explicar las plaquetas. Ahí está. A ver, usted misma, Citlali, por favor, usted que nos puede compartir, ¿qué le contestó en esa sección? Funciones. Ay, no, ya no. Bueno, lo que no contestó nada, le dejó así como respuesta aquí. Es que yo le puse producción de plaquetas. Fíjese, la vamos a orientar un poquitín. Si aquí dijera megacariocito, función, entonces sí sería la producción de plaquetas. Pero como nos estamos señalando exclusivamente las plaquetas, es decir, ya estos fragmentos de citoplasma, por eso en las características aquí viene aclarado. Es más, usted misma lo va a deducir, no hay ningún problema. ¿Para qué me sirven las plaquetas? ¿Por qué las tiene usted en circulación? Le voy a dar una pista. ¿Qué activan? ¿Qué hacen? ¿Qué fomentan? La homeostasis. Perdón, no me estoy riendo de ustedes, ¿eh? No, para nada. Ok, se confundió nada más. Está bien, sí activa, pero ok, bueno, si lo vemos de manera muy general, así a vista de águila, pues sí, mantiene la homeostasis, estoy de acuerdo. Pero vamos a acercarnos un poquito. ¿Era lo de la coagulación? Ok, perfecto, nos vamos acercando cada vez más. Ahora ya estamos a 10 metros de distancia. Para que quedemos a 1 metro de frente a frente de la función de las plaquetas, ¿qué nos faltaría ponerle aquí de palabras para que quede completo? Con todo lo que acaban de decir, se están yendo de lo general a lo particular. Es exactamente el ejercicio que siempre les he estado inculcando para que se quede bien claro todo y lo dominen. Ok, sí, tienen que ver, intervienen con la homeostasis. Ok, equilibrio interno. Pero ¿cómo se llama entonces ese fenómeno que nos acaba de compartir Joe Septel, que tiene que ver con el proceso de coagulación? ¿Hemostasia? Hemostasia. Ahí está, perfecto. Entonces ya ve que sí sabes, Citlali. Hemostasia, y lo vamos a poner en negritas para que quede claro de qué estamos hablando. Ahí está. Esa es la función de las plaquetas. No sirven para otra cosa. No me van a estar almacenando sustancias, no me van a estar eliminando patógenos, nada. Únicamente van a enfocarse a la hemostasia. Así de sencillo. ¿Me explico, Citlali? ¿O no? Sí. Excelente, estupendo. Ahora sí, con todo ya de lleno, vámonos a los leucocitos. Qué buena observación, gracias por la aclaración. Ahora, entonces, leucocitos, por eso les decía, dependiendo sus características, porque si por ahí, ahora sí, una más súper obvia, ¿no? Bueno, para mí, según yo. ¿Cuál es el leucocito que tiene gránulos de heparina e histamina? Ah, caray. Ahí está. Entonces, no es lo mismo porque los neutrófilos, por ejemplo, no tienen estos gránulos con estas sustancias químicas, pero hay otros leucocitos que sí, que es lo que vamos a ver aquí. Ahora, si se fijan, empezamos con, ojo, granulocitos. Y si se fijan, en la parte inferior tenemos otra clasificación que dice agranulocitos. Pregunta general, ¿qué significa granulocito y qué significará agranulocitos? ¿Alguna idea? ¿Sí lo buscaron o no? Dijeron, que me lo explique el sábado. Ojo, estamos hablando ya enteramente de leucocitos, o sea, glóbulos blancos, los que no tienen, no se tiñen, perdón, no me corrijo, los que no presentan la típica coloración rojiza, como en el caso de los eritrocitos, es decir, glóbulos rojos. Estos al microscopio pues se ven blancos, a menos que los tiñamos, pues entonces ya agarrarán ciertas coloraciones. Pero, ¿qué quiere decir que unos sean granulocitos y los otros agranulocitos? A ver, prefijo an, ¿qué quiere decir? Ejemplo, antídoto. O anormal. O amorfo. ¿Qué quiere decir a? El prefijo a, la vocal. O sea, que no tiene forma. Bueno, eso bueno, en el caso de amorfo, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque le estamos añadiendo el prefijo a que cancela lo que sea que le siga. Si solamente cortáramos la a, la vocal, y dejáramos morfo, eso quiere decir forma. Digo, estarán de acuerdo. Pero si le agregamos, le injertamos la vocal a, amorfo, es lo que usted nos acaba de compartir, estimadísima Joe Septel. Es decir, que no tiene forma. Por lo consiguiente, con esa lógica, si decimos que unos son granulocitos y otros granulocitos, ¿qué quiere decir eso?
Que no son granulositos. Efectivamente. ¿Y qué quiere decir un granulocito? Por favor, Joseph, usted lo está deduciendo muy bien. ¿Qué significa que sean glóbulos blancos con granulocitos? Pues son células que tienen gránulos. Ok, ¿y qué dijimos que era un gránulo? Son vesículas. Efectivamente, por eso lo estamos señalando aquí, ¿verdad? Es lo que les digo, esto es opcional, no significa que lo quieran, o si lo quieren redactar en su cuadro histológico para su bitácora, digo, no hay ningún problema, es para que ustedes se orienten mejor. Efectivamente, entonces, para que no se nos olvide, de nueva cuenta, recapitulando, leucocitos, estamos viendo la piñata o el Kinder Sorpresa, lo rompemos, salen muchos tipos de leucocitos, bueno, vámonos de lo general a lo particular, perdón. Entonces, leucocitos se rompen en dos mitades, exactamente de la misma manera que en el caso del sistema nervioso, nuestro tejido nervioso, tenemos tejido nervioso, se rompe en dos, neuronas, neuroglía, se acabó. Con el caso de los leucocitos es exactamente lo mismo. Digo, no emiten impulsos nerviosos eléctricos, ¿verdad? Pero se rompen en dos mitades, eso sí. Y unos van a ser granulocitos y los otros, pues como lo adivinaron o ya lo vieron o lo dedujeron, a granulocitos. Los volvemos a juntar y estos son los mismos leucocitos. ¿Y que dónde se encuentran? En circulación sanguínea. Excelente, perfecto. ¿Por qué? Porque forman parte de los elementos formes, así como en el caso de plaquetas y eritrocitos. Regresando al Kinder Sorpresa, leucocitos lo rompemos en dos mitades. Granulocitos, los que estamos viendo al principio, en este caso en la parte superior, antes de llegar a la segunda mitad, es decir, ausencia de gránulos, de vesículas. Pregunta general, ¿y cuál es la función de las vesículas? ¿Qué dijimos que hacían? O sea, una vacuola chiquitita. ¿Qué hacen? ¿Nada más están de adorno? ¿O están para causar impresión? ¿O para darle personalidad a las células? A ver, si acá regresamos, plaquetas, tienen gránulos, tienen vesículas, ¿y qué hacen? Secretan sustancias químicas. La pregunta entonces es, ¿para qué me sirven los gránulos? Si esta es la consecuencia. ¿Sí me explico con la pregunta o no? En términos sencillos, ¿para qué me funciona una vesícula? Bueno, vámonos más general. ¿Para qué me sirve una vacuola? ¿Para almacén? Ok, perfecto, vamos bien. ¿Almacenar de qué? ¿Qué almacena? ¿Sustancias? No sé. Sí sabe, por eso lo está diciendo. Almacenan sustancias químicas, por eso les estaba indicando acá, secreción de las mismas. ¿Por qué? Porque las almacenan. ¿En dónde? ¿En qué estructura? ¿En qué forma? ¿En qué parte? En los famosísimos gránulos, que no son otra cosa más que vesículas. ¿Por qué? Porque su función es el contener, el almacenar, el tener ahí al pendiente sustancias químicas. Por eso, dependiendo de qué leucocito estemos hablando, dependerá de o más bien del contenido de sus sustancias. Entonces, ahora, regresando de nueva cuenta, leucocitos los partimos en dos, granulocitos, entre paréntesis, los que van a presentar vesículas, y los agranulocitos, los que no presentan estas vesículas, no las necesitan, porque sus funciones son distintas. No me van a estar produciendo ningún tipo de sustancia, al contrario, me van a estar fagocitando los invasores. Bueno, en el caso de macrófago, ¿no? Ahorita vamos para allá. Pero entonces, regresando a los granulocitos, para que no se nos olvide, ¿qué quiere decir? Los que tienen los que tienen vesículas. ¿Y para qué sirven las vesículas? Para contener, almacenar sustancias químicas. Por eso aquí les puse la pista, secretan sustancias químicas. ¿Por qué? Porque tienen gránulos. ¿Qué son los gránulos? Entre paréntesis, vesículas, que son estructuras de almacenamiento. ¿De quién o de qué? De sustancias químicas. Así de sencillo. Dice, perfecto, entonces entramos en la clasificación de todos estos leucocitos. Mastocitos, a ver, atención, cuidado aquí para que no se me confundan. Les vamos a explicar las sinonimias como siempre lo hacemos. Ahora, un mastocito tiene la misma función que estos de acá, que los basófilos. Ahorita vamos a explicar por qué se llaman así en el caso de basófilos, pero los mastocitos, ojo, para que no se me confundan, y lo repetiré las veces que sean necesarias,
hacen exactamente la misma función. Lo único diferente, acuérdense que dependiendo dónde se encuentren las sustancias o las células en este caso, recibirán una u otra clasificación, o apelativo, o nombre, o seudónimo, como ustedes gusten y prefieran, pero son exactamente la misma función. Ojo, no son la misma célula, pero sí presentan la misma función. A ver, entonces ahora vamos a ver las diferencias. Segunda columna, características. Ok, mastocito presenta granulocito, perdón, presenta vesículas, es decir, gránulos. Por esa razón, prefijo gránulo de vesículas, sinonimia. Cito de células, granulocito, es decir, le pertenece a los leucocitos. Ojo, no se me confundan, de nueva cuenta. Kinder sorpresa, leucocitos, es decir, glóbulos blancos. ¿De quiénes estamos hablando? O tienen gránulos, es decir, vesículas de almacenamiento de sustancias químicas, o hablamos de los que no las presentan, o sea, se los agranulocitos. En este caso nos enfocamos a los que sí tienen vesículas, o sea, otra vez, leucocitos, granulocitos. Hasta ahí creo que sí me siguen todo bien. Entonces, uno de ellos es a los que les llamamos mastocitos. Ahora, ¿quiénes son estos mastocitos? Número uno, a ver, vámonos desde hasta el final, hasta el principio. ¿De dónde se originan los mastocitos? Pregunta general, para irnos así lo más rápido posible. ¿Ninguna pista? Hígado, tráquea, cerebro, corazón, riñón. ¿De la médula ósea? Efectivamente, pues así de sencillo, ¿verdad? Es más, vamos a terminar de contestar porque es la más simple, bueno, perdón, es la más fácil en el sentido de deducir, ok, si todas son células sanguíneas, ¿dónde dijimos que se alberga las células precursoras de las células sanguíneas? Ahorita vamos para allá, déjenme nada más aquí, le quito sencillo, aceptar. Bueno, nomás lo vamos a levantar un poquitín. Ahí está. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, los mastocitos, es decir, leucocitos que presentan vesículas o también conocidos entre paréntesis como granulocitos, todos se originan en sistema esquelético, es decir, más en particular, la médula ósea roja. Ahora, atención, la diferencia entre este y el basófilo, que lo tenemos señalado aquí, es que los mastocitos se emiten al torrente sanguíneo inmaduros. Atención, de nueva cuenta, no terminan su formación en médula ósea, sino que en circulación maduran. Los avientan como si fueran, antes de que hayan terminado, cuando son precoces, los avientan precoces y ya en circulación maduran. Pero atención, insisto, presentan exactamente la misma función que basófilos. Ahora, entonces, la diferencia entre uno y otro, cuando escuchen mastocito, inmediatamente relaciónenlo a, es un leucocito que presenta vesículas, o sea, es un granulocito, y es exactamente lo mismo que hace el basófilo. Ahorita vamos para allá. Nada más que el basófilo sí madura en médula ósea. Este completa su entrenamiento y se lanza a patrullar en torrente sanguíneo proveniente de la médula ósea roja. Por lo consiguiente, para contestar a la siguiente de los siguientes eosinófilos, neutrófilos y basófilos, estos, por supuesto que también se originan en sistema esquelético. ¿Por qué? Porque allí es donde se alberga la médula ósea roja. De nueva cuenta, para que no se me los vayan a chamaquear y no se les olvide, estamos hablando de leucocitos, ya sabemos, leucocitos, dos mitades, o presentan vesículas o no. ¿Cómo les decimos a esos? Los que sí tienen, granulocitos. ¿Cómo les decimos a los que no tienen, carecen? A granulocitos, nada más hay que agregarle la vocal A, que es el que cancela lo que sea que siga después del término. Amorfo, anormal, atípico, agranulocito, etcétera. Entonces, terminando con el mastocito, ojo, todas y cada, es más, vamos a terminar de contestar. Todos los leucocitos, por lo consiguiente, atención, solo variará dependiendo si maduran, por ejemplo, en el caso ya hablando de linfocitos, ahorita vamos para allá, si hablamos de los tipo T, a ver, pregunta general, a ver si leyeron, ¿dónde se maduran los linfocitos T? ¿Por qué se les llama con la consonante T? ¿O no leyeron? Y dijeron, el sábado explica, no pasa Que se nada. madura en el timo.
Efectivamente, no porque me timen o porque me estafen, sino porque así se llama ese órgano, efectivamente, el timo. Entonces, como provienen de ese órgano linfoide, porque es un linfocito lo que sale de allí, ojo, este se origina en todas las células sanguíneas, para que no se me vayan a chamaquear, se originan en sistema esquelético porque ahí se alberga la médula ósea roja. Perfecto, hasta ahí todos de acuerdo. Dependerá entonces, ahora sí, la maduración del leucocito del que estemos hablando. Aquí que estamos mencionando en específico al linfocito T, se le considera así con ese apelativo, porque cuando ya su célula inmadura migra al timo y ahí se maduran y se completa su entrenamiento, entonces una vez que salen a circulación, ahora sí les podemos determinar como, recibió su título, su diploma, y ya le podemos decir linfocito T. Pero antes estaba en médula ósea roja, tuvo que pasar el mismo entrenamiento que todas las células que son parte del torrente sanguíneo, pero cuando este tuvo que madurar, tuvo que migrar, tuvo que irse al timo, y ahí es en donde desarrolla y completa su ciclo o su entrenamiento, por decirlo en términos sencillos. Entonces, ahí sin temor a equivocarnos, todas y cada una de los órganos productores, en este caso, pues nada más no hay más. No vamos a tener que si en el estómago, que si en el corazón, que si en los riñones. Bueno, en el caso de riñones ya habíamos aclarado que estos sí producen una sustancia química de comunicación que es la eritropoyetina. ¿Para qué? Para el fomento del desarrollo de eritrocitos. Pero de ahí en más, ahora sí, ¿de dónde salen los eritrocitos? Pues no salen del riñón, ¿verdad? Salen de la médula ósea roja. Entonces, ahora sí, ya terminando con el mastocito. Dice, tiempo en circulación. A ver, aquí, ¿qué es lo que... Pregunta general, ¿cuánto dura más o menos un mastocito? ¿Alguien lo investigó o no? Unas horas, como 12, supongo. Bueno, eso sería en el caso del eosinófilo, pero el mastocito sí puede durar días. Es variable, insisto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de precisión, no de exactitud. Miren, le vamos a poner, no sé si alguien más investigó, pero lo vamos a dejar en un rango de 2 a 3 días en circulación. ¿Por qué? Porque estos se activan, es lo que les digo, pueden durar escasas horas en circulación, y cuando llega a un estímulo, porque tienen que activarse y tienen que secretar lo que contienen sus vesículas, entonces hacen su función, ya no tienen estas vesículas y por lo consiguiente se reciclan, pues sufren apoptosis. Aquí sí, no como en el caso de eritrocitos, que estos no se autodestruyen. En el caso de leucocitos, estos tienen el mecanismo de apoptosis. Ya cumplí mi función, ya hice todo lo que tenía que hacer, pues entonces yo salgo sobrando y adelante que sigan los demás. Y se acabó. Entonces, claro que es variable, dependerá de los estímulos, qué tal si hay una infección activa, entonces puede durar un poco más, pero en este caso, porque como no es el único leucocito que tenemos en circulación, pues tampoco hace falta que dure tanto tiempo. Entonces, en este caso, en circulación. Efectivamente, tampoco no son tan longevos como en el caso de otros leucocitos que vamos a ver más adelante. Pero ahí está, en términos generales, en un rango aproximado, duran días, pueden llegar inclusive hasta una semana sin problemas, pero aquí lo dejaremos así en un rango de 2 a 3, sin inconvenientes. Y luego, bueno, tercer columna dice, ¿cuál es la función en la sangre? Ya sabemos, leucocito, granulocito, contienen gránulos con sustancias químicas. Ojo, aquí no les puse para ver si ustedes me lo buscaban. En el caso del basófilo, que aquí sí tiene las mismas sustancias que en el caso del mastocito. A ver, pregunta general, a ver si quedó claro. ¿Cuál es la diferencia principal entre el mastocito y el basófilo? ¿Sí me lo pueden explicar? Que el mastocito se madura en el torrente sanguíneo. Excelente. Y muy bien. ¿Y qué pasa con el basófilo? ¿También madura en torrente sanguíneo? No, él sigue madura en la médula ósea. Excelente, perfecto, estupendo, así es. Y ojo que presentan la misma función. ¿Por qué? Porque tienen las mismas sustancias químicas. Efectivamente. Ahora, vámonos entonces. Bueno, aquí alguna duda, ¿quedó claro entonces lo que llevamos hasta el momento? Eritrocitos, plaquetas y leucocitos, mastocitos. Vámonos, ojo, siguen siendo granulocitos. Estos tres, eosinófilos, neutrófilos y basófilos, también son considerados granulocitos, porque ya sabemos, presentan gránulos, que son vesículas que contienen sustancias químicas. Rápidamente, segunda columna, características. ¿Por qué se llaman eosinófilos estos leucocitos granulocitos? Primero que nada, reciben el nombre porque se tiñen con un colorante ácido.
¿Cuál es ese colorante llamado famosísimo eosina? Probablemente les habían platicado o escuchado, o por ahí lo habían leído, si no, probablemente posteriormente lo harán. La coloración famosísima hematoxilina eosina. Uno es un básico, es decir, el colorante hematoxilina, y el otro es un ácido, en el caso de la eosina. Entonces se utilizan estos dos colorantes como contrastes para que podamos apreciar todos y cada una de las células que sí tienen afinidad por colorantes bases o por colorantes ácidos. Por esa razón los teñimos con esos pigmentos. En el caso de los leucocitos no tienen pigmentación, pero cuando nosotros les damos esa tinción, así es como los podemos apreciar al microscopio. Y como son diferentes de acuerdo con su afinidad de estos colorantes, por esa razón reciben el nombre leucocitos eosinófilos, porque filos es afinidad, gusto, atracción. ¿Por qué cosa? Por los colorantes ácidos. Ejemplo, la eosina. Por eso, características se llaman eosinófilos. Ya lo dedujeron muy bien. Ok, si le gusta teñirse con eosina, que es un colorante ácido, por lo consiguiente, en la literatura ustedes se los van a topar como o eosinófilos o como acidófilos. Atención, porque luego es que a mí nunca me habían comentado ni explicado ni dicho ni siquiera nada del acidófilo. Pues porque es exactamente lo mismo la sinonimia que el eosinófilo. Atención. Entonces, características, ¿por qué se llama así? Porque le gustan los colorantes ácidos. Ejemplo, la eosina. Ahí está. Por lo consiguiente, con esa misma lógica, por eso tenemos estos tres soldados, podríamos decir especialistas cada uno en su área. Los leucocitos neutrófilos, como dice su prefijo neutro, que no tiene ningún gusto por el otro, ni por uno ni por el otro, ni por lo base, ni por lo ácido. No, pues a mí no me interesa nada de eso, yo soy intermedio. Yo no me pinto totalmente de base, ni tampoco del todo de ácido. Por lo consiguiente, por esa razón les denominamos como neutrófilos. Aquí sí, no es porque no hay nombre de un colorante neutro, digo. Por esa razón se explica por sí mismo. Si por ahí de repente vemos acidófilo, neutrófilo, bueno, en este caso, pues sí, ¿verdad? Basófilo se quedó como basófilo. Porque si no, tendríamos que decirle hematoxilófilo. Se oye raro, no sé, se escucha medio extraño. No usamos ese término. Este sí se lo van a encontrar en todos los lugares como basófilo y neutrófilo. El que puede variar es el primero. Atención, por eso se explica. O es acidófilo o el nombre del colorante del cual tiene afinidad, que es la eosina. Así de sencillo. Entonces, si aquí me están diciendo características eosinófilo, bueno, se tiñe con eosina. Neutrófilos, pues no tiene una afinidad realmente marcada ni por el ácido ni por la base. En el caso del basófilo, ¿qué sería aquí? ¿Qué debimos haberle contestado? Ay. Uy, no me cupo. Se tiñe con... Bueno, si lo abrevio, hematox. Bueno, así lo voy a dejar yo, ¿no? Pero en términos, o si me le ponen, se tiñen con base, con colorante base, pero no creo que quepa colorante base. Se tiñen hematoxilina. Ahí está. Se tiñen hematoxilina. Perfecto, ahí está. Bueno, así lo voy a poner yo. Si ustedes le quieren poner colorante, bueno, yo les recomendaría para que lo relacionen en la hematoxilina. Estos son muy afines a absorber este colorante básico. Por eso, los famosos basófilos, que hacen lo mismo que el mastocito, pero que maduran en médula ósea roja. El mastocito no, este lo hace en circulación sanguínea. Rápidamente, tercer columna, función en sangre. A ver, eosinófilos. ¿Qué hacen los eosinófilos, por favor? Digo, todos, ojo, si me le pusieron a todos, digo, está bien, es muy general. Activan la respuesta inmune. Bueno, pero vamos a ser un poquito más específicos. ¿Qué presentan o qué hacen en particular los eosinófilos? Reacciones alérgicas. Ok, estoy de acuerdo. Tienen que ver precisamente lo que conocemos como el fenómeno de la anafilaxis, es decir, una sobreexpresión de sustancias químicas que están involucradas en la respuesta inmune, que esto puede llegar a ocasionar una vasoconstricción exagerada que hasta se pueden llegar a asfixiar los pacientes que la padecen. Pero en términos más sencillos, ok, más específicamente, ojo, eosinófilos, defensa contra parásitos. Y aquí le vamos a poner entre paréntesis el
mintos o el mintotóxicos, más propiamente. Gusanos parásitos que pueden llegar a infectar nuestro organismo. Atención, sí, estoy de acuerdo, si le pusieron, no se las pongo mal, aquí nada más lo aclaro, pero para que sea más específico, porque los neutrófilos no van a hacer esto, los basófilos tampoco. El encargado, el especialista, el que tiene rifles para matar gusanos, y no es broma, ¿por qué? Porque presentan en sus gránulos estas vesículas con proteínas catiónicas, que son bueno, en realidad son citotóxicas, pero como son muy afines a los parásitos helmintos, por eso lo especificamos como el mintotóxico. Pero bueno, si le pusieron que tiene que ver con respuestas alérgicas, que si presenta otro tipo de sustancias químicas en sus gránulos, está bien, mientras esté relacionado con el eosinófilo, no hay ningún problema. Pero aquí específicamente estos tienen armas en contra de parásitos, así de claro. El siguiente, a ver, neutrófilos, los que tienen afinidad ni por lo ácido ni por lo básico. ¿Cuál es inclusive lo dijimos al comienzo, ¿qué hacen en la sangre los neutrófilos? O sea, me le pudiera, a ver, en términos generales, ¿cómo actúan los neutrófilos? ¿Qué hacen? Yo le puse que elabora enzimas, ingiere microorganismos, algo así. Exacto, sí lo hace, pero ¿cómo? Fagocitando a estos invasores. Pero primero que nada son, y lo que mencionábamos al comienzo, en una herida, en una cortada, los primeros en acudir, en llegar debido a la quimiotaxis y a sus capacidades, a lo que conocemos como diapédesis, bueno, son términos nuevos. Diapédesis también se lo van a encontrar en la literatura como extravasación, que no es otra cosa más que la capacidad de atravesar tejidos. Digo, sin dañarlos, obviamente, nada más abren espacio, a ver, con permisito, y se pasan y se meten y llegan al lugar de la lesión, a donde tienen que estar trabajando y patrullando. Eso, entre paréntesis, es a lo que se le conoce como diapédesis. La quimiotaxis ya la conocen y la explicamos en su momento. Dependiendo del grado de concentración de una sustancia química, atrae a las células, en este caso a los leucocitos neutrófilos, para que desempeñen su función. Por esa razón aquí yo les puse, son la primera línea de defensa. Antes de que lleguen cualquier otro, que si el mastocito, que si el basófilo, que si el eosinófilo, que si los linfocitos, los primeros en llegar, los soldados rasos, podríamos decirlo para que quede claro, son los neutrófilos, leucocitos neutrófilos, es decir, primera línea de defensa. Y exactamente como nos compartía Karina, si no me equivoco, sí producen enzimas y sí producen lisis, pero cuando están fagocitando a los invasores, no porque las avienten al espacio extracelular y ya solitas, porque no son células, no son linfocitos B. Estos son los que producen los anticuerpos, no los neutrófilos. ¡Ey! ¿Qué pues? Discúlpenme. Entonces, ahí está. Yo así se los voy a redactar. Y si ustedes le completan y le quieren poner algo diferente, pero relacionado con los neutrófilos, adelante, no hay ningún problema. Entonces, rápidamente avanzando. Basófilos. Ahora sí, a ver, basófilos. Lo que me interesaría más que nada, ¿qué sustancias químicas producen? A ver, permítame un par de minutillos, rápido vengo. Perdón, es que no había nadie, tuve que atender ahí un pendiente que llegó. Pero bueno, ya estamos de regreso. Entonces, rápidamente, dijimos, recapitulando, leucocitos, vamos a tener dos, granulocitos, es decir, los que tienen vesículas, y los agranulocitos, los que no las tienen. Ahorita nos estamos enfocando únicamente a los que presentan estas vesículas con sustancias químicas. Entonces,
¿Quiénes son los que presentan las vesículas con histamina y heparina? Pregunta general. Si ya estamos revisando los leucocitos granulocitos, ¿quiénes son los que tienen esas sustancias? Los basófilos. ¿Y quién más? ¿Qué dijimos que tienen la misma función que los basófilos? Granulocitos. Ok, sí, pues, pero más específicamente que también pertenece a los granulocitos que dijimos, son primos hermanos, pero uno madura en torrente sanguíneo y el otro en médula ósea. Mastocitos. Granulos. Ajá, o sea, sí, siguen siendo granulocitos, pero para poder diferenciar uno de otro, les decimos de una forma y de otra. En el caso del mastocito, este madura en torrente sanguíneo. En el caso del basófilo, este madura en médula ósea roja. Y los dos, por eso aquí se los pongo, secretan sustancias químicas como la heparina, que es un anticoagulante, y la histamina, que es una sustancia química de comunicación que es la que activa la respuesta inmune, así también sirve como un vasoconstrictor. ¿Por qué? Porque fomenta la inflamación. ¿Por qué? Porque como tiene que ver con la respuesta inmunitaria para la defensa de todos los invasores y los que sé que quieran aprovecharse de nuestro organismo, cumple muchas funciones, pero hasta el momento, para que nos quede claro, ¿quiénes presentan estas sustancias químicas? Los basófilos. ¿Cuáles son sus gránulos que contienen principalmente sustancias como la heparina y la histamina? Así de por lo consiguiente, para que no se me confundan, ¿los mastocitos presentan o no heparina e histamina? ¿Sí o no y por qué? ¿Sí queda clara la pregunta? Bueno, en lo que siguen, en lo que piensan, les voy a ir contestando lo demás. ¿Dónde está mi signo de mayor que? Ah, no lo veo. Ah, aquí está. Ahí está. A ver, ¿sí quedó clara la pregunta o no? ¿Los mastocitos presentan o no presentan histamina y heparina? No presentan. Claro que lo tienen, por eso les decía, los mastocitos son exactamente la misma función que los basófilos. La única diferencia es su maduración. Claro, y su línea progenitora pues también son células distintas, pero su función es la misma. Entonces, mastocito se va a estar madurando en circulación y va a también presentar porque son granulocitos, es lo que nos insistía Diego, que estoy de acuerdo. Tanto el mastocito como los demás leucocitos neutrófilos, eosinófilos y sobre todo el basófilo, estos presentan granulocitos, es decir, vesículas que contienen sustancias químicas. Por lo consiguiente, si el mastocito hace lo mismo que el basófilo, los dos presentan histamina y heparina en sus gránulos. Van a desarrollar las mismas respuestas. ¿Sí queda claro hasta este momento? ¿Sí me expliqué? Sí, queda claro. Excelente, muy bien. Bueno, el tiempo de circulación, exactamente de la misma manera para que lo relacionen como reflejo de espejo. Bueno, no se crean, perdón, pensé que estábamos hablando del basófilo, no. En el caso del eosinófilo, como es muy específico para el caso de las infecciones con parásitos, pues no tienen por qué estar en circulación tanta concentración ni tanto tiempo. Ahora, este simbolito de aquí, yo creo que todos lo conocemos. Bueno, si lo quieren poner así, adelante, digo, es más que nada también porque en sus reportes, en sus diagnósticos, cuando se topen sobre todo este tipo de símbolos, a ver, si yo les pongo esta cifra de esta manera, ¿qué quiere decir? Si yo les pongo mayor que luego número 2, días en circulación, ¿cómo interpretan eso? Bueno, rápido para que nos vayamos, significa que no superan los 2 días en circulación. O sea, hace cualquier numerito que se encuentre acá, puede ser 1.5, bueno, hablando en otras cifras, ¿no? Pero en días puede ser 1, puede ser 0.5, o puede ser, bueno, no puede ser 0, porque entonces implicaría que ni siquiera está en circulación. Pero menor de 2 días, puede ser un día 6 horas, un día 12 horas, un día 23 horas. Eso quiere decir el mayor que comiéndose al número mayor, lo que sea que se encuentre acá, es menor. Digo, hasta yo creo que todos de acuerdo. Ahora, bueno, yo se los voy a redactar así. Esto se los explico para que en un futuro ustedes, si lo quieren aplicar, pero por supuesto que se lo van a encontrar. ¿Qué tal si dice, como nos decía al principio nuestra estimadísima Gloria, si hay un mayor que 10,000 leucocitos por mililitro de sangre, muy probablemente se van a encontrar esto.
Si está así y aquí dice 10,000, significa que tienes menos de 10,000 leucocitos de neutrófilos, por lo consiguiente no tienes una infección activa. Pero si el numerito está del otro lado, quiere decir que entonces presentas más de 10,000. Por lo consiguiente, por supuesto que tienes una infección activa. Bueno, no los quiero confundir. Así lo voy a dejar, espero que haya quedado claro. Significa que dura menos de 2 días en circulación. ¿Por qué? Porque el numerito que se encuentre a la izquierda tiene que ser menor a 2. O sea, si hablamos de menos de 2 días. Creo que hasta aquí espero que haya quedado claro. Si no, bueno, por cuestión de tiempo lo explicamos más detalladamente la próxima semana. Dice neutrófilos. Entonces, a ver, estos también, ¿cuántos tiempos? Esto sí estoy seguro que sí lo vieron, es muy fácil de encontrar. ¿Cuántos días duran en actividad los neutrófilos? Ya una vez que cumplieron su función, llegan y son como kamikazes, hagan de cuenta. ¿Cuánto creen que van a durar los neutrófilos en circulación? ¿De 8 a 20 horas? Bueno, eso sí es un poquitín. Digo, no digo que no pueda llegar a ocurrir, porque cuando llegan y hacen su función, se acabó. Ya no se proliferan, ya no continúan, ya no hacen nada más. Simplemente cumplieron con su objetivo. Por eso les decía que son kamikazes. Sí, pueden llegar a escasas horas, si gustan. Llegan al lugar en donde está el problema o la infección, hacen su función y se acabó. Pero en promedio, más o menos, el término de vida útil de los neutrófilos es muy corto también, en el caso como de los eosinófilos. Entonces, más o menos, es 2 a 3 días en circulación. ¿Para qué? Para efectuar su función y se acabó. Ya dejan de funcionar y necesitamos producir más. Es lo que estábamos discutiendo con nuestra estimadísima Gloria. Déjenme nada más la acomodo un poquitín. Ahí está. Ahora, en el caso de basófilos, a ver, atención aquí, porque pues sí hay discrepancias, pero se los voy a explicar. ¿Qué debimos haber contestado aquí? ¿De 2 a 3 días? No, estos sí son más longevos, fíjense. Aquí les voy a poner al revés, el mayor que. Ahí está. Otra de las diferencias entre el mastocito y el basófilo, pues es también la durabilidad, ¿verdad? En este caso. Y se cortó un poquitín, perdón. Entonces hay que darle así. Ahí está, lo bajamos. Ahí está. Entonces, rápidamente, pregunta general. Si el numerito del mayor que está a la derecha, ¿qué quiere decir entonces esto? ¿Este X qué es? ¿Mayor o menor que 2? Pues menor, ¿verdad? Entonces, a la inversa, al contrario, este número X, ¿qué es? Mayor. Mayor que 60 días, efectivamente. Atención, yo les recomiendo que dominen estos simbolitos porque se van a acordar de mí, se los van a topar en sus diagnósticos. Que por si concentración de hematocrito, que por si esto y el otro, mayor y menor, o cuestión de días y tiempo, o concentraciones. Aquí de una vez para irnos exponiendo a este tipo de símbolos. Entonces, ojo, recapitulando nada más para terminar, eosinófilos, menos de 2 días en circulación. De la misma manera, los neutrófilos, de 2 a 3 días. Podríamos ponerle 3, menor de 3 días, pero así para que quede variado y que quede más entendido. Basófilos son los que presentan sus gránulos con histamina y heparina. También están mediando la respuesta inmune. Es totalmente de acuerdo. Aquí yo les puse las sustancias para que nos quedáramos entendidos o a qué nos estamos refiriendo con sustancias químicas en sus gránulos, de la misma manera que en el caso de los mastocitos. Y finalmente, ¿de dónde se van a estar produciendo también todas las células sanguíneas? Proviene del sistema esquelético, es decir, médula ósea roja. Penúltimo, leucocitos monocitos. A ver, atención, aquí ya no estamos hablando de granulocitos, por eso se los puse aquí. Es decir, ya no presentan los gránulos, ya no tienen vesículas, ya tienen otras funciones. Entonces, los leucocitos monocitos que no presentan vesículas son los que van a madurar a macrófagos. Tercer columna, función en la sangre. Aquí ya me están dando una pista. Dice, los monocitos circulan en torrente sanguíneo. Por lo consiguiente, aquí en el caso de macrófagos, en términos generales, ¿cuál es la función de los macrófagos? ¿Extraer células muertas? Bueno, no solo eso, fagocitan, acuérdense del proceso de fagocitosis. Bueno, vamos a ponerle, desarrollan fagocitosis, ahí está. Atención, exactamente de la misma manera, digo, no los quiero confundir, pero tengo que explicárselos. Los monocitos, atención, estos de aquí son los precursores de los macrófagos.
Entonces, ¿por qué digo que exactamente igual que los mastocitos? Los monocitos están inmaduros cuando están en circulación sanguínea. Únicamente se diferencian, se especializan y se convierten en macrófagos cuando se establecen en algún tejido en particular. Solamente hasta entonces se les llama macrófagos. Mientras se mantengan en circulación, a esos les decimos monocitos. Una vez que ya se estableció y se quedó, ahí se diferencia y ahí se convierte en macrófago. Es decir, en términos sencillos, el monocito, ojo, proviene de la médula ósea roja también. Sale a circulación, hagan de cuenta que salen en conjunto con los mastocitos, los dos están inmaduros. Y en el caso del monocito, cuando llega y se establece a un tejido, ahí es donde se convierte en un macrófago. ¿Cuál es la función entonces de esta célula de la defensa de los leucocitos a granulocitos? Activan respuesta inmune y por lo consiguiente estos son los que se encargan de la fagocitosis, desarrollan la fagocitosis y atrapan tanto invasores como partículas como células muertas, que es lo que nos decía nuestra estimadísima Citlali. Entonces, tiempo en circulación, dicen, dura horas. Ojo, este es en el caso del monocito, cuando es la parte inmadura. Ya una vez que se transforma en macrófago, ¿cuánto es lo que dura más o menos un macrófago en el organismo? 24 horas. Ese es en el caso del monocito, atención. Una vez que se madura, es variable. Aquí vamos a ponerle un rango muy amplio porque sí pueden ser muy longevos. Dependiendo de la literatura, los autores, a quienes estemos consultando, aquí, en términos sencillos, en función. Ahí está. Va a ser por lo menos en cuestión de meses. Atención, porque por ejemplo, en el caso de eritrocitos duran 3 meses, más o menos 120 días. De la misma manera, el macrófago, una vez diferenciado antes previamente que era monocito, llega y se establece, se convierte en macrófago. De la misma forma que el eritrocito también pueden ser 3 meses, incluso pudiendo llegar hasta 24 meses. O sea, hace un máximo de 2 años. Además, aquí hay que ponerle, ¿no? Meses a 2 años. No se me confundan. Ahí está. Perfecto, así es más longevo. ¿Por qué? Porque una vez que se diferenció, ya tiene una función en particular en el tejido donde se haya establecido. Previamente fue monocito, cuando se establece, se diferencia. Eso de escasas horas es el monocito, atención, que está ahí en circulación, de repente se atoró en algún lado, pues aquí me quedo, aquí me diferencio, aquí me especializo, me convierto en macrófago y duró más tiempo. Así de sencillo. Y finalmente, para terminar, leucocitos, linfocitos. A ver, aquí en términos muy generales y sencillos los dividimos en 2 tipos. Ya nos dijo nuestro estimadísimo Diego, linfocito T, aquí funciona, bueno, vámonos por partes. Estos son los que van a madurar en el timo. El linfocito B, pues van a madurar maduran en médula ósea roja, pero cuando ya están en circulación, dependiendo si reciben el estímulo, entonces es cuando se les llama como células plasma. Bueno, no los quiero confundir. Quedémonos sencillo, linfocitos T, linfocitos B. Y prácticamente linfocitos B ya está contestado. Dice, función en la sangre, respuesta inmune adaptativa. Son los que nos van a producir los anticuerpos. En el tiempo de circulación alcanzan décadas, pero claro, por eso es la respuesta inmune adaptativa. Son los ya famosísimos llamados linfocitos de memoria. Lo único que hay que contestar, a ver, función del linfocito T. ¿Qué hace el linfocito T? Número 1, también activan la respuesta inmune. Y ahora, dependiendo, ¿qué tal si es? Bueno, es que es lo que les digo, que se vuelve un poquito más complejo, pero aquí dejamos lo sencillo. Número 1, activan la respuesta inmune y por lo consiguiente van a recibir, dependiendo, si es el citotóxico como el natural killer, es más, aquí hay que ponerlo, natural killer, o en inglés, en anglosajón, le dicen linfocito T helper, o en español creo que es bueno, sería ayudador, pero se escucha raro. Le vamos a dejar el anglicismo, si me lo permiten. Ahí está. ¿Por qué decimos que activan respuesta inmune? Porque al darse cuenta, cuando le están indicando, oye, linfocito, ahí tenemos a ese invasor. Si es el natural killer, claro que presenta sustancias que puedan, como son citotóxicos, revientan a las células. Si no, van y activan las citoquinas, bueno, también les conocen como interleuquinas. Bueno, no los quiero complicar. Simple y sencillamente dejémoslos en general, activan la respuesta inmune, se acabó. ¿Por qué? Porque estos mismos son los que van con los linfocitos B y le dicen, mira, encontramos este invasor, por favor fabrica anticuerpos específicos para este invasor. Y entonces la célula, el linfocito B dice, no te preocupes, yo me encargo, por supuesto que claro que lo puedo desarrollar.
genera los anticuerpos, se desarrolla toda la respuesta y entonces erradicamos al invasor. Así de sencillo. Entonces, de la misma manera que los linfocitos B, estos, bueno, no alcanzan décadas, pero sí alcanzan años en función. Y sobre todo, bueno, ya que hablemos del timo, este se va degradando, se va transformando más en tejido adiposo. Es más activo el timo para la maduración de linfocitos T en nuestra juventud, en nuestra infancia. ¿Por qué? Porque apenas allí es en donde estamos desarrollando nuestra inmunidad, la adquirida, precisamente esta de aquí, la adaptativa. Y los linfocitos T, como es la inmunidad innata, la que presentamos desde el nacimiento de que somos neonatos, se están madurando en el timo y conforme vamos avanzando en edad, pues se va degradando hasta dejar de ser funcional. Por esa razón, los linfocitos T, de la misma manera que los B, en menor cantidad, eso sí, los T duran menos años, pero los B duran décadas. Eso sí, tienen que, por si se llegase a presentar otra vez el invasor al que ya habían hecho frente, ya me acordé de ti, déjame producir anticuerpos para erradicarte. Por esa razón, los linfocitos son los más longevos en nuestro sistema de defensa, en nuestro sistema inmune. Hasta aquí alguna pregunta, nos extendimos un poquitín, perdónenme, pero bueno, es que el tema en realidad es extenso, pero creo que sí quedó claro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente, pues me da muchísimo gusto. Entonces, gracias a todos y a todas ustedes por su participación, por su asistencia y por su paciencia, por durar hasta este momento de la clase. Me da mucho gusto, los felicito. Pues entonces les doy sus calificaciones a más tardar mañana, como se los prometí. Cuídense muchísimo, que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo para el próximo lunes. ¿Sale? Gracias, profe. Bye. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta pronto, cuídense. Bye.